Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy ya estamos a 19 de octubre, día martes. Hoy comenzamos el módulo 2 del curso de cálculo. En particular, este módulo se separa en dos grandes hitos. Por un lado tenemos límites y por otro lado tenemos derivadas y sus aplicaciones. En particular, casi siempre cuando se habla de cálculo, se habla de estos dos conceptos. O sea, cuando usted, por ejemplo, le habla a una persona de ingeniería de cálculo, él le va a hablar de límites y de derivadas, que es como los conceptos claves. Este curso, al igual que, o sea, este módulo, al igual que el módulo anterior, va a constar de un test y un certamen. El test va a ser por la semana del 9 de noviembre. Tenemos que... a ver, tengo que confirmarlo acá. Se me olvidó dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Esperanza. Aquí. Entonces, el test va a ser el 3 de noviembre, anótalo por ahí, día miércoles, y el certamen va a ser el 23 de noviembre, que es un día martes. Entonces, el test el 3 de noviembre y el certamen el 23 de noviembre. ¿Ya? Recuerden que las ponderaciones son iguales que el del módulo anterior, o sea, 40% el test, 60% el certamen. A las personas que aprueben, recuerden que el curso se les acaba, que no tienen nada más que estudiar, por lo menos en este curso, y las personas que reprueben, junto a las personas que reprobaron el módulo 1, el módulo de repetición va a ser a partir de la semana siguiente hasta poco antes de Navidad. Ahí se acaba el módulo de repetición. Y con eso ya se daría por terminado el curso de cálculo 2. Y el próximo, perdón, de cálculo 1. Y ya el próximo curso de cálculo 2 ya es un curso normal de cálculo. O sea, ya dejan de tener esta forma modular de las áreas de matemática y pasa a ser un curso tradicional, común y silvestre. Y eso. ¿Alguna duda, consulta? Ninguna duda, profe. Entonces vamos a comenzar con el primer concepto del curso, que es límites. El concepto de límite ayudó mucho a los matemáticos a estudiar qué sucedía con ciertos problemas que eran un poco irresolubles, que se entendía qué es lo que pasaba, pero no se podía explicar a ciencia cierta por qué resultaba eso. Recuerden que la matemática tiene esta dualidad que todo lo que se hace tiene que ser comprobado. Por lo tanto, de repente existían antiguamente, bueno, actualmente igual en cierta área, resultados que se conocen cuál es el número, o cuál es la trayectoria, o cuál es la forma que tienen ciertas cosas, pero no se entiende cómo se llega a eso de una forma teórica. Entonces, el concepto del límite vino a ayudar a resolver problemas que vienen más que nada de la física. Recordemos que todo lo que es el cálculo nació para resolver problemas físicos, donde Newton, junto a otras personas, dieron las bases de todo lo que ahora se le conoce como cálculo. Entonces, en particular, entonces, el límite es el estudio de una función cerca de un punto. Por ejemplo, primero, notación.
en este curso se va a ocupar lo siguiente. Esta va a ser la notación común sobre un límite. Esto de acá, que es la palabra lim, se lee límite. Esto de acá abajo, que corresponde una X rayita C, se lee X tiende a C. O en algunos textos también se le dice X se aproxima a C. Esto es lo que es, o sea, el tema de la flechita es como está tan cerca que casi toca al punto C. Acá está el argumento o función. Y acá está el resultado del límite. Y ojo, puede existir o no. En los límites, cuando se habla de que algo existe, es cuando da un número real. Por ejemplo, el número, o sea, el límite cuando x tiende a 5 de una función es 13. Perfecto. Ese límite existe y además vale 13. Cuando no exista, van a haber dos casos. Una es cuando el límite se va al infinito, porque recordemos que el infinito solamente es un concepto, no es un número real como tal. Se va a entender que la función va a ser extremadamente grande o extremadamente pequeña, dependiendo si va al infinito positivo o negativo, pero en sí el límite no va a existir porque no puedo decir que vale exactamente tanto. Sea lo que tiende, sea donde va, pero no le puedo dar un valor real. Y en algunos de los casos, el límite no va a existir porque no va a dar nunca un resultado. En particular, las funciones que son del tipo oscilatorias, por ejemplo, que va de un número positivo a un número negativo, tienden a no tener un límite como tal, porque no se puede definir un único número real o un concepto como el infinito, en el cual tienda esta función. Entonces, esta es la notación que vamos a ocupar ahora. Evidentemente, hay libros que lo escriben un poco distinto. Por ejemplo, si ustedes estudian de unos libros más antiguos, la notación va a ser así. Pero ya lo tradicional, lo estándar ahora es hacer la que está acá arriba. O sea, en vez de escribirlo acá abajo, o sea, como un subíndice, se pone inmediatamente abajo de la palabra lim. Y esto es como la estructura que nosotros vamos a ocupar durante esta parte del curso. ¿Ya? Entonces, estudiemos qué pasa con las funciones. Por esto voy a ocupar la calculadora. En realidad voy a ocupar el Excel. Tengo más cosas para poder trabajar. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? O sea, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 de la función x cuadrado menos 4 partido por x menos 2. Esta función, nosotros lo que ya habíamos visto anteriormente, es que su dominio son todos los reales salvo el 2. Porque al evaluarlo en 2, esto queda una división por 0. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de calcular qué sucede con esta función cuando nos acercamos bastante al 2. Para esto, voy a ocupar acá el Excel. No sé si se ve bien, pero a ver. 1. Voy a colocar 99. 1.999. Voy a llegar hasta un saltito. Y 2.00001. Me falta un 0 para que sea más o menos simétrico. 2.001. Entonces, en la recta real, lo que estoy haciendo es, por ejemplo,
aquí está el 2, que sabemos que aquí no existe la función, pero por un lado me estoy acercando por el 2,01, después 2,01 y el último que es, perdón, al revés. Este es el 2,01, este es el 2,001 y este que ya está bien cerca es el 2,000001 y por otro lado está el 1,999, 999, 1,999, el 1,99. O sea, vamos a ver cuál es la imagen de esta función en estos puntitos que están bastante cerca del 2, o sea, están cerquísima del 2, pero no son el 2. Entonces, la función, recordemos que es esto al cuadrado menos 4 dividido esto menos 2. Recordemos que aquí lo único que hice fue cambiar la x por el valor 1,999. Como el 1,99 menos 2 no es 0, esto se puede calcular, y el valor que nos dio es 3,99. Si yo hago lo mismo con el anterior, pero cambiando el valor de x por 1,999, el valor es 3,999. Si lo hago más cerca, me va a dar 3,9. O sea, entre más cerco yo al valor 2, más cercano me va a dar un valor 4. Y además, lo vamos a hacer esto un poco más grotesco. Aquí voy a colocar muchos 9, lo que me dé la pantalla. O sea, es 1, y muchísimos 9. Y ya o sea, Excel asume que el valor es tan cercano al 2, que es el mismo 2, pero por ejemplo, si se dan cuenta acá arriba, cuando yo le pongo ver la fórmula, no es el 2, sino que es un número muy cercano. Y la función tiende al número 4. O sea, esta función que está acá, aunque es una función que no esté definida en 2, cuando yo evalúo cercano al 2, me va a dar el número real 4. Entonces, yo puedo decir, con este análisis muy burdo, después vamos a trabajar ya con herramientas más fuertes, que el límite de esta función es 4, porque si yo me acerco al 2, la función se acerca al 4 como resultado. No sé si se entendió la idea o están perdidos. ¿Están por ahí? ¿Pueden escribir? Leonardo, sí, se entiende. Perfecto. Asumo que el resto, como no habla, está de acuerdo con Leonardo. Sí. Evidentemente, todo este trajín que hice yo de cálculo y cosas así, no es lo que nosotros vamos a trabajar porque no nos sale a cuenta. Imagínense una función que sea rarísima. Estarlo evaluando en números cercanos al límite que estamos trabajando es algo un poco engorroso. Entonces, para eso vamos a trabajar con los productos notables, factorizaciones y ese tipo de cosas. En particular, los voy a anotar acá, las que son más básicas para que las trabajemos. Por ejemplo, voy a colocarlo con A y B mejor, porque la letra X es lo que vamos a ocupar nosotros. La factorización de A al cubo menos B al cubo es A menos B por A cuadrado más AB más B cuadrado. La A al cubo más B al cubo es A más B por A cuadrado menos AB más B cuadrado. A cuadrado menos B cuadrado, el binomio diferencia, es el A menos B por el A más B. El A más B al cuadrado es A cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado. Y con el menos, lo único que cambia es el valor de al medio. Y finalmente, la que nunca he podido como
escribir bien bonito, porque al final es un poco más complicado, es la que dice qué números multiplicados me dan el que no tiene X y qué sumado me da el que tiene X. Esa es la última factorización, pero no la voy a colocar en fórmula porque por lo general tiende a enredarse más la gente. Entonces colocar aquí un asterisco más, la de la suma y multiplicación. Haciendo referencia a esa que les dije yo, de qué números sumados dan uno y qué números dan el otro. Entonces, usando estas propiedades, el ejercicio anterior nosotros podemos factorizar algo acá. De partida, lo que siempre tenemos que hacer en este tipo de casos, evaluamos en 2. Cuando yo evalúo en 2, me da arriba 4 menos 4, y abajo me da 2 menos 2, o sea, 0 partido por 0. Esto se va a considerar indeterminado. O sea, cada vez que nosotros nos enfrentemos a un problema y nos dé 0 partido por 0, o en su defecto más adelante infinito partido infinito, se va a denominar que es indeterminado y se puede trabajar algo. Ojo, no necesariamente todos los valores que son indeterminados va a dar un valor real como resultado. Simplemente se dice que hay que seguir trabajando en este ejercicio. Entonces, aquí el límite, cuando x tiende a 2, el de arriba, que es el x cuadrado menos 4, se puede factorizar como x menos 2 por x más 2, y abajo queda tal cual. Así entonces, este con esto se nos va. Se evalúa en 2, y 2 más 2 es igual a 4. Y ahí estaría entonces exactamente lo mismo que se trabajó anteriormente, con un cálculo numérico, llegar a la misma conclusión, pero con un resultado algebraico. Ojo, una observación. La función x más 2 no es lo mismo que la función x cuadrado menos 4 partido por x menos 2. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el dominio de esta función son todos los reales. En cambio, el dominio de esta otra función son los reales menos el 2. O sea, una función existe para el número 2 y la otra función no existe para el número 2. Por lo tanto, no son lo mismo. Pero, cercano al valor 2, las dos funciones se comportan de igual forma. Es más, bueno, copien esto por mientras y voy a hacer usar el Foplot para mostrarle. Vamos a colocar primero la primera, que era x cuadrado menos 4 dividido por x menos 2. La gráfica de esta función es la que está acá. Hay otra, que esta va a ser en color un poco más rojizo. Que esta va a ser simplemente la función x más 2. Si se dan cuenta, las dos funciones son iguales. Es más, si uno se acerca, es casi imposible separar una de la otra. Pero, cercano al número 2, aquí no se va a notar, pero en el 2, la función que está en negro tiene un puntito, o sea, tiene un circulito, no puede ser evaluada en 2, pero la que está en un tono más rojizo, sí se puede evaluar en el número 2. Entonces, esa es la diferencia entre una y la otra. Se comportan igual para cualquier número real, exceptuando en el número 2, porque una no existe en este punto. ¿Ya? Entonces, ese va a ser las cosas que vamos a trabajar nosotros. O sea, vamos a estudiar este tipo de problemas. ¿Qué sucede cuando una función no está
o no existe en un punto, y lo vamos a trabajar con herramientas de la álgebra, factorización y cosas así. También las racionalizaciones, no sé si se acuerdan de eso, cuando se multiplicaba arriba y abajo por la raíz, pero con signo cambiado para que quede un binomio de diferencia, y cosas así. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta el instante? ¿Están vivos? ¿Respiran? Profe, por ahora no hay dudas. Muy bien. Fernanda ahí también, ninguna duda. Perfecto. Voy a borrar. Y ahora ya empecemos con lo más técnico de esta parte, porque esta es todo como lo que le he comentado, es como la parte más práctica. Pero partimos con el tema de lo técnico. Entonces, definición. El límite, cuando x tiende a c de f de x es igual a L, si y solamente si, para todo epsilon positivo, existe un delta positivo también, tal que f de x, perdón, x menos c es menor que delta, implica que f de x menos L, y esto tiene que ser mayor que 0, es menor que epsilon. Pero un momento, voy y vuelvo. Ya, entonces, esta es la definición clásica o la definición dura de un límite. Para todo epsilon existe un delta, tal que 0 es estrictamente menor que x menos c en valor absoluto, menor que delta. Implica que el límite menos la imagen de las funciones es menor que epsilon. Sé que es un poco raro de entender, pero la parte gráfica ayuda bastante. Lo que dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un punto y su imagen, que vamos a llamar L, si yo tomo cualquier valor epsilon, o sea, L más epsilon y L menos epsilon, por eso está el valor absoluto, porque el valor absoluto lo da una franja. Todos los valores que están acá, en este tubito, o sea, desde este valor, que voy a marcar en rojo, hasta, vamos a continuar hasta que choque, valor de acá, que nos va a generar un tubo grande acá abajo, porque estos valores tienen preimágenes. Para cualquier epsilon que yo me dé, siempre voy a encontrar un delta más pequeñito, de tal manera que este tubito más pequeño me genere todas las imágenes acá adentro. O sea, todo lo que está acá en celeste, siempre lo voy a poder hacer para cualquier epsilon que yo me doy. O sea, yo me doy un rango y siempre voy a encontrar un rango más pequeñito, cercano a C, de tal manera que todas las imágenes queden adentro de este tubito. Este es el concepto de límite de forma teórica. O sea, siempre yo voy a poder darme un rango y encontrar un valor más pequeño, de tal manera que todas las imágenes estén dentro de este rango que yo me doy. Sé que cuesta un poco procesar esto, pero esta es la teoría que está detrás. Si yo no puedo hacer esto, o sea, si existe un valor epsilon de tal manera que
esto no se pueda cumplir para cualquier delta, se dice que el límite no existe. Como nosotros estamos trabajando solamente con números reales, porque esta idea después se extiende a muchas dimensiones, cuando se va a hablar de que un límite no existe es por cuando hay un salto. Por ejemplo, una función por tramos que se comporta de una forma para ciertos valores y de otra forma para ciertos otros valores, se va a hablar que el límite no va a existir cuando, al hacer este cálculo, un valor, por ejemplo, tiende a 5 y el otro valor tiende a 7. Entonces, hay un tramo, un salto, o sea, como que usted está graficando, llega al 5 y después vuelve a graficar y parte del 7. O sea, ya habiendo un pequeño salto, se dice que esto de acá no se puede hacer. Entonces ahí se habla que el límite no existe. ¿Ya? Esta es la definición clásica de límites. De aquí se aprenden dos grandes teoremas. El primer teorema 1, aquí así porque se ve muy bonito. Si existe el límite para un punto dado, entonces es 1. Si el límite, cuando yo calculo el límite de una función, me da un valor, por ejemplo, 5, significa que no existe ningún otro valor que me pueda dar. O sea, si es 5, es 5 y nada más. Independiente del método que use, independiente de los cálculos que yo haga, el límite cuando existe es único. Y el teorema 2, que se le conoce como álgebra de límite. Entonces, el teorema 2 que dice álgebra de límites. Entonces, sea f y g dos funciones tales que el límite cuando x tiende a c de f es igual a L y límite cuando x tiende a c de la g es igual a m. O sea, tenemos dos funciones que van a tener límite cuando tiende a un punto C. Entonces, lo primero, el límite cuando x tiende a c de la suma de estos dos, o sea, vamos a sumar la función f más la función g. Esto va a ser simplemente la suma de los límites por separado. O sea, cada vez que yo tenga una suma de funciones tendiendo un punto y cada una de estas tenga soluciones por separado, la solución final va a ser simplemente la suma de las soluciones, o sea, L más M. 2. Si yo tengo límite cuando x tiende a c de f por g, o sea, la multiplicación de dos funciones, va a ser simplemente la multiplicación de los límites, siempre y cuando estos existan. Tres, bueno, y esto cae de cajón, pero el límite de f dividido por g, cuando x tiende a c, va a ser igual a los límites por separado, primero el numerador, después el denominador. Y acá se coloca la restricción adicional, como es una división. Recordemos que lo único que no existe en la división es que el denominador tiene que ser igual a 0. Entonces, sacamos el caso cuando m
es igual a 0, entonces ahí ya eso no se puede calcular. Y finalmente vamos a tomar un valor K real, o sea, un número cualquiera, puede ser el 5, el 4, el pi, logaritmo natural de 2, lo que sea, cualquier número, cualquier constante. Si tengo que calcular el límite, cuando x tiende a c, de la constante por f, la constante puede salir sin ningún problema del límite. Y el resultado final va a ser la constante por el valor del límite, que en este caso es L. Entonces, todo esto se puede hacer con los límites. Se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, lo que sea. La única restricción, insisto, que cada una por separado tiene que existir. O sea, cuando yo calculo el límite de f, tiene que haber un número real, y yo calculo el límite en g, tiene que haber un número real. Si es que no existe alguna de las dos funciones, esto no es válido. O sea, usted, por ejemplo, no puede sumar infinito más un número. Teóricamente se entiende que eso va a dar infinito, pero matemáticamente usted no lo puede hacer. O usted no puede sumar 5 más en nada, porque si el límite no existe porque oscilatoria, no le va a dar el cálculo del 5 más algo que no existe. O sea, la única restricción es que tienen que existir estos valores. Y esto sería la primera parte del curso. Ya mañana vamos a trabajar en la guía, así que ahí van a poder tener más dudas y comenzar a resolverlo. Eso. ¿Algo más para antes de terminar? ¿Alguna duda, consulta? Leonardo, no, profe. Muy bien. Entonces, si no hay duda de consultas, nos veríamos mañana. Que estén muy bien, cuídense y chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, gracias, Tamara, que esté muy bien. Gracias.